Llamamos objetos específicos a aquellos objetos que están ligados a algún elemento de construcción. Estos objetos son las puertas, ventanas y ventanas de esquina que están directamente relacionados con la herramienta de muro, y por tanto, para que podamos colocar uno de estos tres objetos específicos es necesario que exista un muro colocado previamente. Igual sucede con el objeto de herramienta lucernario, que para su instalación es necesario que previamente se haya instalado una cubierta. Vamos a ver primero la herramienta de puerta a través de su ventana de definición, y vemos que forma parte de la biblioteca de Archicad en la carpeta específica de puertas, y en ella se encuentran diferentes opciones de puertas: huecos de abertura, en puertas batientes, batientes con arco superior, batientes rectas, puertas correderas, diferentes tipos con arco, con dintel, correderas plegables, puertas de garaje, puertas giratorias y acristalamientos para instalaciones comerciales. Vamos a ver cualquiera de ellas. En las batientes rectas, por ejemplo, la puerta 16, vemos que, como cualquier otro objeto de la biblioteca, en cuanto a la visualización del elemento respecto a su posición en la biblioteca de Archicad y sus parámetros, se comporta de igual forma que los objetos ya vistos. Veríamos en la previsualización y situación que podemos ver la anchura del objeto, la anchura de la puerta, su altura, su colocación, su altura respecto al elemento construido, es decir, respecto al cero del muro, y su posición respecto al hueco, es decir, si la alineo a un lado, a otro, o en una posición intermedia que determinaría aquí esa dimensión de desfase. Tenemos aquí una previsualización del elemento, tanto en planta, alzado, vista axonométrica lineal, axonométrica con materiales, y una imagen asociada bitmap, que es la que corresponde a la que aparece aquí. Aquí en parámetros, vamos a comprimir un poco la herramienta, la ventana. En parámetros tenemos todos los atributos configurables del objeto puerta. Todos ellos podemos ir pasando por cada uno de ellos, asociándole determinadas especificaciones, o bien de una forma mucho más gráfica, en definiciones de puerta, podríamos elegir directamente qué queremos configurar en este momento, o ir pasando por las diferentes ventanas para definir de una forma muy gráfica todos los elementos configurables. Por ejemplo, si en los tamaños nominales y tolerancia queremos determinar las dimensiones de la puerta, podríamos hacerlo a través de las dimensiones del hueco o hacerlo por las dimensiones de la hoja. Aquí podríamos definir, especificar las dimensiones específicamente de la hoja o bien del hueco. Bien, si avanzáramos, queremos tener moldura fuera o no, vemos que de una forma gráfica vemos su efecto sobre el modelo. Diferentes opciones de agrupación, ahora veremos a qué nos estamos refiriendo, en este momento no lo vamos a agrupar. ¿Qué relación tiene la ventana o la puerta sobre el hueco? Es decir, la forma que tiene el hueco y su posición del objeto respecto al mismo. El cierre de la cavidad, siempre referido a muros de estructura compuesta, en el cual necesitamos volver una de las capas para cerrar esa cavidad. Hay diferentes opciones para hacerlo. Tipos de marco
y hoja, ya vemos hay diferentes opciones. Tipo de hoja, puerta y tirador. Vemos diferentes tipos de hoja, siempre configurable. Tiradores, podemos elegir cualquiera de ellos. Tipo de abertura y ángulo. El tipo de telar, ya hemos visto la relación entre el elemento de biblioteca y el hueco. El cerramiento, tipo de cerramiento del telar. Definiciones de marchapié con diferentes opciones. Definiciones de la carpintería. Si no están activadas, no tendremos aquí ninguna configuración, o podemos activar una de ellas, configurar todos sus elementos con medidas, ambas. El dintel. Definiciones de antepecho, si queremos que sea así. Distintas opciones. Definiciones de sombrilla se está refiriendo a tipos de parasoles, efectos decorativos, en fin, persianas, ya vemos, contraventanas, distintas opciones de una hoja, dos hojas, que vaya una sola hoja al lado izquierdo o derecho, que sea simétrica, plegables. Hay diferentes opciones. Arcos de albañilería, si queremos que no existan, o que sea un dintel de ladrillo con este efecto, las dimensiones que tendrá, arco en cabecera, en fin. Hay diferentes posibilidades. Veríamos la vista en planta, qué tipo de representación en 2D queremos obtener, si la sección real, sección más proyección, sería interesante para muros inclinados, por ejemplo, o una representación simbólica. Cómo se va a dibujar, a grafiar, tanto en planta como en sección, contornos. El modelo, si queremos mantener los materiales del modelo definidos en sus parámetros, en concreto aquí en materiales, tendríamos todos los materiales para todos los elementos que componen la puerta, marcos, hojas, etcétera. Diferentes opciones en cuanto a cómo se va a colocar en los elementos curvos, por ejemplo, si queremos que se mantenga como un elemento rectilíneo o queremos que adopte un marco redondeado siguiendo la línea de la curva. Y en cuanto a las marcas de cota, si queremos que tenga cota o no. Sin marca no mostrará ningún elemento de medición sobre la puerta, pero si queremos que nos aparezca, por ejemplo, el marcador P16, con este marcador ahora podemos elegir diferentes geometrías de marcador, con círculo, rectángulo, en fin, ya vemos que va apareciendo, y podemos ir definiendo pues que aparezcan con línea central o sin línea, que nos aparezcan aquí diferentes opciones de cuantificación en cuanto a altura, anchura, etcétera. Si queremos que solamente nos aparezca el texto dentro del marcador, pues eliminaremos cualquiera de ellos, mostrando el ID o no, mostrar las medidas o no. Aquí veríamos que desaparecería el ID. Queremos que tenga antepecho o no, en fin, todas estas opciones son completamente configurables. Bien, si una vez que ya hemos definido la puerta que queremos colocar, ¿cómo se coloca una puerta en un muro? Bien, primero elegiríamos qué punto de inserción queremos elegir para colocar la puerta. El punto medio de la puerta o una esquina de la puerta. Vamos a suponer que queremos colocarlo una esquina de una puerta y que lo queremos colocar a 60 centímetros desde este borde del muro. Bien, primero le diríamos que sobre la coordenada X, pulsando la tecla X, queremos darle punto 60 más, puesto que está a la derecha del origen,
intro y ahí colocaríamos el primer punto de la puerta, que hemos dicho que sea una esquina, es decir, respecto a ese punto podemos colocar a un lado o a otro. Ya vemos, queremos colocar en este lado a la derecha, por lo tanto un clic y ya tenemos la puerta situada en el lado derecho del punto que hemos tomado como referencia. Ahora nos va a preguntar hacia qué lado queremos abrir la puerta, hacia dentro o hacia fuera. Queremos hacia adentro, pero además con un clic tenemos que indicar también hacia qué lado abre la hoja, si a izquierda o a derecha. Si pincho desde la mitad a la izquierda, abrirá hacia adentro a la izquierda. Si lo hiciese ahora, por ejemplo, pinchando aquí y quiero abrir hacia adentro, pero hacia la derecha, pues hay dos clics en ese lado. Bien, si quisiera hacer una puerta como esta, recojo sus atributos acercándome a cualquier punto caliente de la hoja, de la puerta. Ya vemos que con todos estos puntos, si hiciera un clic sobre cualquiera de ellos la detectaría. Es sencillo, sobre la punta de la hoja, ahí al clic recojo sus atributos y ahora le voy a pedir que haga, como dijimos antes que lo íbamos a hacer así, vamos a hacer estaba aquí una agrupación, por ejemplo, lateral. Hacer una agrupación lateral. Voy a adoptar esta puerta y ya veo que por la configuración que he adoptado se me ha colocado una contraventana. Voy a eliminarla, no quiero colocar esa contraventana. Definiciones de sombrilla, veo que ya tengo una contraventana, no quiero nada. Vamos a darle OK, ahí lo tenemos. Bien, pues ya veo que, a diferencia de lo que sucedía con las dos que he colocado anteriormente, que tenía sus cercos completos a ambos lados, en cada jamba de la puerta, aquí hay uno que no lo tiene, porque le hemos dicho que queremos hacer una agrupación. Vamos a recoger sus atributos y ahora vamos a hacer una agrupación aquí, de tal forma que ese cerco se muestra como un cerco común. Y veo que tiene aquí una línea que me está molestando. Voy a ver por qué la tiene. Posiblemente sea porque tiene el marchapié o un antepecho lo tiene activado. Entraremos en sus definiciones y vamos a ver si el marchapié, definiciones de marchapié, no lo tiene activado. Por tanto será el antepecho. Si efectivamente el umbral está activado, voy a desactivarlo y ahora desaparecerá. Eso es. Bien, si vemos en una vista 3D exclusivamente lo que está dentro del marco de selección, ya veo que tengo las tres puertas independientes. Son 4, pero estas dos están compartiendo un marco común. Han hecho una alineación lateral, un agrupamiento lateral, una agrupación lateral. Vamos a quitarle a estos también. Fijémonos que podríamos recoger atributos de esta, por ejemplo, al clic, control alt, y le he aplicado sus atributos, pero además les diré que no tengan agrupación lateral para que se muestren. Aquí le diré que no quiero agrupación lateral, y si vuelvo a la planta, escape para salir del marco, veo que ya tienen sus marcos laterales y ya no tiene la línea que tenía. Bien, una vez instaladas las puertas podríamos hacer cualquier operación de edición tocando uno de sus puntos. En la paleta flotante podemos desplazar la puerta o podemos agrandar el hueco. Ya vemos que podemos estirarla en las dimensiones que quisiéramos, o podemos incluso elevarla aquí, simplemente con elevarla a la altura que quisiéramos, por ejemplo 50 centímetros. Veríamos que ahora vamos a hacer un marco de selección. Vamos a ver estos elementos en 3D. Ya veo que se ha elevado y también me fijo que tiene un dintel colocado. No sería la forma adecuada de hacerlo, podríamos eliminarlo o no, en este momento sería indiferente. Vamos a volver otra vez a la planta
Y ahora vamos a ver que la herramienta de ventana tiene un comportamiento semejante en todo al de la puerta. Por ejemplo, vamos a abrir cualquiera de ellas, iríamos a la herramienta de ventana. Vemos que también tiene una carpeta específica, igual que lo había para las puertas. En ventana hay diferentes tipos de ventanas, ya vemos, y se comporta como un objeto exactamente igual que una puerta. Vamos a utilizar esta puerta, por ejemplo. Todos sus parámetros son completamente configurables y tienen la misma tipología que existía para las puertas. Vamos a colocar una de ellas, por ejemplo, con su punto de inserción aquí en una esquina, y vamos a colocarla a 1,50 a la esquina de ese punto. Me acerco al punto. Cuando lo detecta con esa V, sin clicar sobre ella, ahora marcaré X en el teclado para que se me active la paleta de coordenadas, y sobre la X 1,5 menos intro. Ahora sí he hecho una introducción de datos. ¿A qué lado quiero colocar respecto a ese punto la ventana? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues a la izquierda, y ahora me pregunta qué lado es el exterior. Pues hacia aquí. Y dependiendo de la posición del elemento respecto al hueco, pues la colocará alineado a un lado, alineado a otro, en el centro, a una determinada medida, etcétera. Vemos que también puedo seleccionar la ventana y hacer cualquier operación de edición, como vimos con las puertas. Por ejemplo, vamos a multiplicar ahora dos ventanas con un incremento, y voy a hacerlo desde aquí, y voy a incrementar la distancia entre ellos, la que marque en este momento, pues por ahí. Sería bastante sencillo. Vamos a ver ahora, por último, para los objetos específicos relacionados con muro, el de la herramienta de la ventana de esquina. Si vemos sus definiciones, igualmente tiene una ventana semejante a puertas y ventanas, como hemos visto, y en cuanto a sus parámetros son exactamente igual, con la única salvedad de que para colocarla en el muro haremos un clic en la esquina. Vamos primero a eliminar esta ventana por si acaso nos estorbara. Al hacerle un clic sobre la esquina, queremos hacerlo en el punto medio. Nos daría igual que lo hiciéramos hacia un lado o hacia otro, porque va a coger el punto medio como la esquina y se colocará a ambos lados, como vemos aquí. Si lo viéramos ahora en 3D, con ese marco de selección, aquí la tenemos. Es un objeto totalmente configurable como los dos anteriores. Bien, vamos por último a ver el objeto asociado a cubiertas, que es el de lucernario. Por ejemplo, aquí vamos a colocarla ahí y vamos a verla en 3D. Ya vemos que independientemente del punto donde la coloque respecto al plano de cubierta, la ventana se colocará de forma automática a la cota correspondiente en esa cubierta. Vamos otra vez a la planta y vamos a hacer una multiplicación de estas ventanas. Por ejemplo, vamos a arrastrar 4 copias con incremento, con una distribución desde este punto, por ejemplo, hasta ese. Y ahora si seleccionamos con Shift también esta otra, quiero hacer una simetría con copia, es decir, pulso tecla control respecto de la cumbrera, y ahí lo tendría. Si hago una vista 3D de la cubierta, ahí tengo todas las ventanas. Vamos a ver por último cómo podríamos crear un panel de puerta o ventana y asociarlo a cualquiera de los dos elementos.
Bien, para ello vamos primero a colocar una red de 1 por 1, ok, y ahora vamos a construir un plano horizontal que será el panel mediante un forjado de 4 centímetros de espesor, que respecto al cero esté a 4 centímetros. En este momento sería un poco indiferente esto, que el material sea el roble. Vamos a vincular a red y, por ejemplo, este sería nuestro panel, las dimensiones del panel. Bien, vamos a pedir nuevamente a la red que nos muestre una red de 25 centímetros por 25. Por 25, para que nos sirva como referencia. Vamos a vincular a... Bien, primero vamos a seleccionar el forjado y vamos a abrir un hueco a ese forjado, vinculando a red, pues con un hueco como este y otro aquí. Tendríamos esos dos huecos, y ahora vamos a hacer otro forjado que tenga un espesor de 2 centímetros y que esté elevado a 0.03. El material que sea vidrio azul, y ahora con barra espaciadora ahí tendría, y aquí. Si selecciono todos estos elementos y hago una vista 3D, aquí tengo los tres forjados. Bueno, pues esto es lo que yo quiero convertir en un panel de puerta. Bien, si los selecciono los tres elementos y en el archivo bibliotecas y objetos guardar selección como panel hoja puerta, bien, aquí podría elegir el nombre que quisiera. Vamos a darle el 1, guardar. Me dice que ya existe uno, quiero suprimirlo, sí, lo quiero reemplazar. Me va a decir que este nuevo hoja puerta 1 GSM a medida estará disponible en el diálogo de definiciones de los objetos relevantes que lo reconozcan. Veremos cómo las puertas lo va a reconocer. Y ahora voy a crearme una puerta. Voy a pedir una puerta de ese tipo y le voy a pedir que en las definiciones de la puerta, bien, lo haré mejor a través de sus parámetros. Voy a desplazar la ventana hacia abajo. En el panel puerta, estilo del panel la puerta, entre todos los que tengo, ya veo que hay muchos, puedo elegir uno a medida y en el panel a medida elegir los que se han creado a medida. Como solamente tenemos uno, este es el que voy a elegir, y en la previsualización veo que esta es la puerta que quiero colocar con mi panel. Si le doy OK, voy a colocar esta puerta. Primero voy a comprobar que en sus definiciones no haya ninguna agrupación. Voy a verla en planta, está bien, pues la voy a colocar aquí, por ejemplo. Y ahora, si me fijo en su vista 3D, aquí la veo como la puerta que he elegido tiene asociado el panel que yo he creado.